cuento luego. A ver, vamos a arrancar, obviamente el tema central del día de hoy son dos historias que se combinan y digamos, una de las dos va a ganar y nuestro destino depende de eso. ¿Cuáles son las dos historias que se combinan? La inflación en niveles bastante bajos, o sea, el plan de estabilización, cuando vos mirás, el dato de inflación está funcionando bastante bien y el dólar subiendo peligrosamente. Entonces vos decís, ¿gana el dólar o ganan los precios? Si el dólar se tranquiliza, no estamos hablando de un mes, ¿no? Estamos hablando de mediano plazo. Tal vez la inflación siga baja, si el dólar sigue subiendo, en algún momento va a pegar sobre los precios. Esa complejidad la vamos a analizar con Jairo ahora en segundos, pero hay en el medio de esto, cuando ustedes saben que nosotros hacemos un trabajo lo más meticuloso que ponemos para ir siguiendo el proceso económico, ha pasado en los últimos días que en medios que uno a grosso modo califica como oficialistas, le empieza a preguntar a comerciantes cómo están. Jairo pasó un testimonio que ahora vas a escuchar de un comerciante, pero además que no es el único. En los últimos días ha habido, pero hablando con Kavak o hablando con Trebuch o hablando con otra gente de la nación, gente que cuenta cómo está. Escuchá, este es el audio que pasó hace un ratito Jairo, comerciante de Villa del Parque. Escúchalo. Está muy difícil la venta, está muy difícil la compra porque no se puede hacer grandes compras porque no se vende. Muy sencillo, ¿no es cierto? La gente hoy, mirá la hora que es, no hay plata, sigue estando muy bajo. Y está muy difícil con el tema impuestos y todo lo que genera mantener el negocio, ¿no es cierto? No hay plata, los clientes compran día a día la comida para el día, vos ves los clientes que antes compraban 1 o 2 veces por semana, hoy lo ves todos los días. Se llevan una bolsita y nada más, está durísimo, re durísimo, el peor año de la vida. Y no por quien está en el gobierno ni nada por el estilo, porque yo le estaba hablando a los chicos, yo soy apolítico, pero estamos pasando un mal momento. Bueno, esto sabes que no tengo el rubro, acá dice, claro, eso, de un supermercadito en Villa del Parque. Imagínate la angustia del chabón que ve que no entra poca gente, que compra poco, que bueno, él ya no puede hacer grandes compras porque tampoco le compran a él, etc. Lo que vas a escuchar ahora es un panadero, también hablando en La Nación Más. Escúchalo. Grasas y las margarinas aumentaron por 4ª semana consecutiva y ya suman más de un 20% de aumento. ¿Y cómo hago yo? Si ya vengo retrasado con los aumentos que no los puedo llevar a cabo porque no hay venta. Vos imagínate, tenemos un 50% menos de venta de pan y un 70, un 75% menos de venta de todo lo que es las cosas dulces, factura, torta, ni hablar. Sándwich de miga, ni hablar. Ya eso se hace todo por pedido. De hace 1 año y medio a la fecha nosotros vendemos un 50% menos de pan. Sí. Yo me levanto a la mañana, prendo la tele, pongo La Nación y veo la inflación del mes pasado un 1,5%. Llego a la panadería, viene el que me trae, el proveedor que me trae la materia grasa y me dice, che, Martín, te aumentó un 30% la materia grasa. Y me acuerdo lo que vi en la tele y digo, ¿cómo, muchachos? Si, bueno, todo aumenta. Se sonríe él cuando se ve que va hablando con La Nación y va esbozando una sonrisa antes de decir, che, yo veo La Nación Más 1,6% de inflación. Y en realidad, en este caso, no es culpa de La Nación Más. En todo caso, el que refleja 1,6% de inflación es el INDEC y no La Nación, que reproduce, como reproducimos todos, el dato del INDEC. Y después el propietario o propietaria de un restaurante. Escuchá. ¿La baja del consumo cuándo la sentiste? ¿A partir de cuándo? Ya desde marzo se viene sintiendo, pero si te tengo que decir puntual, en abril se notó mucho la baja de consumo, a partir de abril. ¿Cuánto? Y bajó un 20% en temas, números, digamos. Sí, sí. Y ves también que hay un cambio en el hábito, como decía recién Carole y Pancho Olivera acá en el piso, de que la gente se sienta a comer, pide menos, digamos. ¿O comparte platos? Sí, tal cual. Si bien la gente sigue saliendo a comer, el consumo, la diferencia de consumo se nota. Y la verdad que nosotros como última opción es aumentar los precios, o sea, es lo último que hacemos y nos cuesta bastante a veces mantener con los precios que tenemos, pero sí, todo el tiempo estamos intentando buscar la solución de cómo podemos bajar los precios a lo más que podemos hasta lo que nosotros nos llega a afectar, digamos.
Es impresionante lo que cuenta esta chica porque te muestra cómo funciona la recesión como un disciplinador de precios, pero al mismo tiempo pone a los locales al borde de la quiebra. Porque el tipo que te pone cada vez menos precio, porque si no, no lo compra nadie, gana mucho menos y después empieza a perder. Entonces, y yo cuando escuchaba estos testimonios, que son bastante contundentes y además tienen la frescura o la situación de que vos no podés decir, che, me están operando, porque el medio que los pone al aire es La Nación Más, que, al ponerlo al aire, digamos, establece, sale de ahí una moraleja, che, las cosas no están tan bien como dice el gobierno. Y es un medio que en general es, digamos, para no buscar pelea, comprensivo del gobierno. O sea, aparece eso ahí y aparece como una señal muy fuerte, y cuando yo escuchaba estos testimonios, no podía menos que recordar lo que contaba Jairo el otro día, de la cantidad de locales vacíos que hay en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, batiendo récords en los últimos años en relación a locales vacíos. Entonces, en el momento que sale el índice de inflación 1,6, que el gobierno ayer festejaba, tenemos como contrapartida un dólar que se escapa y al mismo tiempo una situación de la economía real donde hay bastantes evidencias o bastantes indicios de la cosa está como muy dura la calle, como muy difícil de hacer un mango, ganar guita, de que los comercios funcionen, etcétera. Jairo, orientanos en este berenjenal. Sí, que haya más estabilidad es una realidad que no quita, o a veces incluso puede hasta explicar parte de las razones por las cuales también la actividad económica se puede ralentizar. Por ejemplo, dato central que está en las entrevistas que vos estás contando, tiene que ver con, Trebuch le pregunta, ¿cuánto se empezó a mermar el consumo? Y le dice marzo, abril, hablando de este año. Bueno, eso es muy relacionado con que en el primer semestre de este año la recuperación de los salarios del segundo semestre del año pasado frenó. Y al mismo tiempo, y lo ves en los gráficos del INDEC, o sea, lo que era una curva que recuperaba la caída del primer tramo del 2024, se frenó. En el mejor de los casos se mantiene. O lo que también empieza a pasar es que vos, como el gobierno usa, además del dólar, como ancla antiinflacionaria las paritarias, tenés inflación de 1,5 hasta hace poco de 2, con acuerdos salariales para los que tienen paritaria del 1 por mes, 1 y algo. Bueno, es un reflejo bastante lógico que se sienta eso en la calle y es casi correlato ese ancla salarial de que le caiga la venta a alguno de los que escuchábamos con que la inflación se sostenga. Al mismo tiempo, dentro del índice de inflación es muy disímil lo que pasa con los bienes que con lo que pasa con los servicios. Los servicios están subiendo arriba del 3%. Entonces también eso hace juego con la idea de que un comerciante sienta que está gastando más en algunos costos fijos de servicios públicos. Y entonces si el comerciante dice, a mi cliente le bajó el salario porque es el ancla, aunque no lo piense así, y a mí me subieron los costos porque están actualizando precios atrasados o por lo que sea, bueno, mi situación concreta de actividad económica se daña. Y el resultado no niega, sino casi que lo explica, que la inflación se contenga. La pregunta de cuál va a ser el aguante social vinculado al freno de la actividad económica es totalmente válida porque se le suman otros componentes. Si a ese esquema ingresa más importación, la importación me tira para abajo los precios locales porque es competencia más barata. ¿Qué pasa con te baja la inflación? Te baja la inflación. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, tienen un efecto deseado, que le baje los precios, genera más competencia. Pero ¿y los que producían acá esos mismos bienes, de qué laburan? No, se quedaron sin laburo, van a ser Cabify. Entonces, ¿qué está pasando con esos ingresos? Otra pregunta y está asociado. Sí, y hay un momento que las aplicaciones no dan más tampoco. No. Vos decís, ¿cuánta gente puede dar a lugar de Cabify si cada vez menos gente tiene plata para pagar Cabify, sí, ¿no? Y aparte, si hay tanta oferta de Cabify y todas las demás, el precio va a caer de lo que te gana. O sea, claro. Pero solo digo, complejizando la idea de que una cosa hace juego con la otra. Y sin hablar de que es positivo que haya estabilidad. Nadie está diciendo que tiene que volar los precios para que la actividad se mueva. Simplemente ver que hay un fenómeno distinto. Que el gobierno en el segundo semestre del año pasado, después de un ajuste muy fuerte, había como encontrado el agujero del mate, porque la economía se recuperaba y la inflación bajaba. Hoy en día eso se cortó y es una pregunta. ¿La inflación está estable? Tiene un punto que el gobierno puede mostrar, che, el dólar está subiendo y la inflación sigue ahí. Y es una pregunta hacia adelante. Hoy el diario BAE Negocios pone un informe de la consultora SBS que dice, che, entre marzo y junio el dólar subió 14%, la inflación 10%. Bueno, es ganancia de competitividad. El gobierno corrigió, no se le traspasó a precio. Hay que ver si en julio lo hace lo mismo. Es una pregunta, porque ayer el dólar quedó en 1.300, 1.340 el blue.
y hay un manejo financiero de las tasas de interés que parece muy técnico, pero que hay que decir, el gobierno tuvo que salir ayer a anunciar que le ofrece nuevos instrumentos a los bancos. Déjame, terminamos primero con la inflación. Sí. Vos decís que ese 1,6%, a diferencia de lo que pasaba en el segundo semestre del año pasado, tiene una contracara. La contracara es que los salarios son cada vez menores, el consumo es cada vez menor, y hay comerciantes, hay costos que les suben, con lo cual eso no lo pueden traspasar a precios y entra a crujir. Algunos cierran, otros bajan los precios, ganan menos, etcétera. O sea, se achican, cierran, si tenían 2 locales ponen uno. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado. Ahora, cuando el chabón dice, escúchame, yo miro la tele y me dice 1,6% de inflación, y viene el tipo y me dice, che, los grasos te subieron 30%. ¿Cómo es eso? Bueno, igual no quiero... siempre pasó que cuando vos ves el índice de inflación, ves un promedio de una cantidad de bienes, que tiene bienes que suben mucho, bienes que bajan, y es muy difícil que cada uno sienta exactamente lo que está pasando, porque nunca pasa que vos sentís que estás reflejado en lo que es el índice general, pero nunca pasó, ni es de ahora ni era de antes, porque hay veces donde la estacionalidad hace que baje fuerte el tomate y la gente no piensa que se derrumbó la inflación porque bajó el tomate. Yo entiendo que a mí el otro día me dijeron, che, a mí me subió 10% la harina. Y bueno, el tipo que tiene una panadería donde la harina es un componente de los 3, 4 que tiene de costo, y no le vas a ir a hablar de que la inflación es 1,6%. Pero también sería un error que porque la harina le subió 10%, yo te diga que la inflación es 10%, porque no se mide así y estaríamos engañándonos. Ahora, cuando uno ve estos testimonios, son testimonios bastante dramáticos, de un parate fuerte. Cuando uno ve los índices, son mucho más heterogéneos. No te da el número lo que refleja el testimonio de esta gente. Es que tal vez ellos están reflejando un fenómeno que todavía, como los números refieren a hace un mes o hace 2 meses, tal vez no refiera el fenómeno que cuentan a la actualidad, tal vez no. Sí, no, igual siempre hay que usar los testimonios para contar algún tipo de fenómeno para después ver si es general o no, porque yo también podría ir a hacer la misma encuesta y, no sé, hacer algún puñado de concesionarios y el concesionario te puede estar diciendo, che, la verdad que el año pasado estaba patentando la mitad que ahora, entonces tampoco voy a creer que la economía está volando como muestran los concesionarios. Es todo siempre muy heterogéneo y muy finito. Sí se ven indicadores más generales de ralentización y para mí ahí hay que mirar, che, de marzo, abril y mayo, 2 meses tuviste retracción contra el mes previo en la actividad general medida por las consultoras privadas. Bueno, ahí tenés algo más general y así puedes ir viendo, che, creció la mora en los créditos. Bueno, eso ya es muy general. Vos decís, ¿qué está pasando? Ayer vi un dato de un gran banco que el uso de tarjeta de crédito creció 81% en facturación, con una inflación que en el mes es de 30, en los últimos 12 meses es 39. Vos decís, bueno, hay muchísima gente metiéndole a la tarjeta de crédito y cuando vos ves que crece supermercados y crece viajes. O sea que vos tenés 2 componentes distintos. El que se está metiendo con la tarjeta para aprovechar los viajes, vos decís, la está rompiendo. Pero al mismo tiempo dice, che, está empezando a crecer el porcentaje de gente que paga el súper. Y yo te decía ayer, eso es una alerta financiera, el súper bicicleteado. ¿Sí? Y los dos son los mismos fenómenos detrás del mismo dato, que crece el uso de tarjeta. El que la está pasando bomba yendo de viaje y el que está bicicleteando la comida. Bueno, es la misma foto, porque también es cierto que la sociedad está partida en términos de ingresos. El otro día decíamos, sector de altos ingresos crece el consumo 5%, sector de bajos ingresos cae 5%, antes de este momento de más ralentización. Es muy difícil sacar una foto y sacar una conclusión general por algún testimonio. En todo caso, te puede confirmar o no, o disparar un análisis bien finito de lo que está pasando. Como dato de la inflación, dentro de la inflación, así como te digo que servicios subió arriba del 3%, y es hoy lo que principalmente explica, educación privada, por ejemplo, fue lo que más subió en junio, alimentos está subiendo 0,6%, y la inflación núcleo, que es como lo que miran todos los países, también está abajo del 2%, que no venía estando abajo del 2%. Da la impresión de que el gobierno tiene más claro cómo sostener a como dé lugar una inflación contenida y a la baja, porque estaba la duda de si va a perforar el 2%, y 2 meses seguidos está en 1,5%, que tener garantías de que la actividad económica, el consumo y la inversión le van a traccionar hacia adelante. Ahora vamos al dólar, porque las dos noticias, vos ves la tapa de los diarios, vos decís, hay una noticia que, por supuesto, son noticias coyunturales que no hablan de la película, que es mucho más compleja, pero cuando vos ves las dos distintas, ves la complejidad del momento. Ves, por un lado, la inflación contenida, por otro lado, lo que estamos contando de indicios de recesión, y por otro lado, el dólar disparándose. Entonces, cuando uno ve el dólar disparándose, dice, esto en algún momento pega en la inflación.
Pero primero, ¿por qué se está disparando? Y contar lo más didácticamente posible la macana que se mandó el gobierno y cómo quiere revertirla. Sí, yo no sé si la parada es exactamente que se está disparando, porque disparadas de dólar pueden ser que nos lleven a otras ideas como más sacadas de movimientos en un día. Se está moviendo más rápido que antes, y yo el ejemplo que doy es, el gobierno lo tenía el año pasado subiendo o 2 o 1% por mes, y ahora en un mes subió 10%. Entonces vos decís, che... Bueno, el dólar oficial desde abril subió un 30%. Desde abril. Sí, desde abril estaba... Sí, estaba en 1.074 el mayorista y ahora estás en 1.300. Se está moviendo y el punto es que antes se movía controlado por el gobierno y ahora se mueve y para traducirlo, Milei dijo va a ir a 1.000, va a ir al piso de la banda que armaron con el Fondo Monetario y hoy está porcentualmente más cerca del techo de la banda que del piso. O sea que se está moviendo más rápido de lo que el gobierno esperaba. Yo eso no tengo duda y aparte queda contrastado con lo que Milei propio dijo. Hay detrás de esto, más allá del aguinaldo, de que hay efectos 3 semanas después del mensaje de JP Morgan de hasta acá llegamos, el carry trade espera porque veo que se te están yendo los dólares. Todo eso uno lo fue contando como capítulo a capítulo, pero te explican un poco lo que fue pasando. A eso se suma... Más la expectativa de suba porque se empieza a terminar el momento la que oferta del campo. Si termina la oferta va a haber suba el dólar, con lo cual aquel que tiene un peso dice compro dólares porque va a subir y eso lo hace subir y todavía falta el momento en que el campo deja de ofrecer, con lo cual en las próximas semanas se supone que la oferta va a ser mucho menor y la demanda mucho mayor, con lo cual probablemente vuelva a subir. A todo eso se le suma una modificación técnica de la política monetaria que hizo que entraran a la calle 10 billones de pesos. Porque el gobierno y el Banco Central manejan distintas... ¿Eso es las LEFI? ¿Desarmó las LEFI? Sí, pero vamos a hacerlo lo más fácil posible. Hay distintos instrumentos financieros, papeles, que los gobiernos le ofrecen a los bancos, a los inversores, para sacar pesos. Entonces, para chupar pesos. Una época llamaban LEVAX, una época llamaban LELIX. Cuando hay pesos que el gobierno quiere que no circulen, le dice, che, Tenenbaum Finance, tenés un banco, te pago este interés, dame esos pesos, yo los saco. Entonces yo te tengo que poner un interés para que vos quieras darme los pesos y hagas un negocio vos y yo saco esos pesos. Ahí tienen distintos nombres. En un momento, el Fondo Monetario y el gobierno dicen, che, no quiero que tengas más esta intervención con el Banco Central, dándole estos papeles a los bancos, quiero que las tasas de interés surjan de la libre oferta y demanda del flujo de los pesos. Entonces desarmá, entregá los pesos para no tener que seguir dándole bonos, pagándole un interés que vos fijás a los bancos. Entonces pagale las letras llamadas LEFI. Estoy hablando en chino básico, pero solo para tratar de ordenarlo lo más simple. A mí la semana pasada me dijeron, eso va a hacer que haya un montón de pesos en la calle, las tasas van a bajar y claro, y los bancos lo van a empezar a colocar, esos créditos lo van a empezar a colocar en la calle o se van a dar vuelta y van a financiar al tesoro. Entonces va a ser todo más ordenado y el que saque los pesos va a ser el tesoro. Bueno, cuestión es que esos 10 billones de pesos salieron a la calle y los bancos dijeron, momento, no sé si se los voy a dar al tesoro, no sé si tengo tanta demanda de crédito, tengo los billetes acá. Y bueno, y en parte hasta donde pueden comprar dólares o por lo menos no se fueron fuera del movimiento en la calle. Y ayer, los que están muy mirando la finita, ven que la Secretaría de Finanzas dice, salimos a emitir una nueva colocación de bonos con esta tasa, con esto que piden los bancos, con este cambio. Y cualquiera que mira muy el finito dice, están como locos para sacar los pesos que le quedaron dando vuelta, veremos si los bancos agarran o no. Mientras tanto, esos pesos van a presionar el dólar. Entonces, la comidilla en el mundo financiero ayer era, le salió mal al gobierno lo que arregló con el Fondo Monetario de cambiar la manera de manejar las tasas de interés. Se le hundieron muy abajo, eso tiró muchos pesos a la calle y eso se suma a presionar el dólar. Subís la tasa, es más motivo para que haya recesión también, ¿no? Bueno, si empezás a subir la tasa para chupar los pesos. Y después aparece toda una discusión, porque el gobierno cada vez que hay mucha plata dando vuelta y los bancos no le renuevan deuda al tesoro, te dice, no, bueno, es que hay mucha demanda de crédito, y le llaman el punto anchor, entonces dice, no, fíjate que hay tanta demanda de crédito que ya no hay que prestarle al tesoro. Al mes siguiente todos le prestan al tesoro porque el negocio es grande y dice, no, bueno, es porque confían en el país. Porque... Bueno, eso es discurso. Es discurso. Pero por lo menos hoy el punto es si el gobierno, estaba bien la nota de Javier Blanco en La Nación, decía, sale a tomar medidas de emergencia porque hubo un cambio en la política monetaria que le alimenta la presión sobre el dólar. Bueno, ahí estamos con un informe recontra completo de Jairo, contando todo al mismo tiempo.
es decir, un índice de inflación relativamente bajo, una situación, una sensación en muchos comercios que o cierran, por eso hay tantos locales vacíos, o están con la soga al cuello, y eso refleja lo que pasa con las familias, porque si los locales cierran porque no venden es porque hay alguien que no compra, que es la familia. Y por otra parte, el dólar, que como hace mucho tiempo en el país genera dudas sobre cuán estable es la estabilidad. ¿Vos escuchás todo esto y qué te pasa, Yamí? No, primero casi quiero salir corriendo con el precio de la carne, y después como que todo me parece como que no es estable, como endeble, o sea, como que me da vértigo, como que digo, bueno, y a futuro, ¿cómo la ven? ¿Qué pasa a futuro? Entonces lo veo así, o sea, yo que no entiendo demasiado, trato de entender un poco y me pasa eso. Me parece que el gobierno del futuro es octubre hoy, ¿eh? Toda la historia es cómo mantengo la inflación claro, baja. Yo pienso más allá de octubre. Claro, todo el mundo mira. Ayer estuvo María del Pollito, no sé si la escuchaste con nosotros. No la llegué a escuchar. Y básicamente planteaba, tiene que haber una recalibración del plan después. Recalibración significa el dólar más alto para juntar dólares. Claro. Ahora, el dólar más alto, en algún lugar la inflación te pega, en algún lugar, aunque se demore, aunque en algún lugar te pega un poco. Igual es cierto que el escenario del dólar tiene que acomodarse. No es lo mismo hoy que el de hace un mes, porque lo han ido acomodando, y por eso la pregunta es si va a haber más inflación. Y además solamente marco algo por el futuro. El futuro es octubre, pero antes está septiembre, que es provincia de Buenos Aires. La inflación es más alta en Gran Buenos Aires, dio 2, no dio 1,6. El desempleo es más alto en Gran Buenos Aires. El foco de macroeconomía del Gran Buenos Aires es algo o bastante distinto al promedio, que como vos sabés, en los promedios se ahogan los enanos de las personas de talla baja. A ver, 2 o 3 cosas que son importantes para tener en cuenta. La jueza Presca dijo, flaco, entregás el 51% de las acciones de YPF y te dejás de romper las pelotas. No te acepto nada. Por supuesto, no es definitorio esto, es una señal muy clara de hacia dónde va la cabeza de esta jueza. Tienen que ¿cómo se llama?, apelar a la Cámara, pero está ahí, ese tema sigue estando ahí como muy, muy delicado. Hay algo que dijo Débora hace un ratito, que a mí me parece interesante para mostrar la estrategia del gobierno respecto a las elecciones nacionales de octubre. Milei está diciendo, los espero en diciembre, cuando vean los diputados que tengo. Y es interesante porque la estrategia del gobierno depende del distrito. Por ejemplo, acá en la capital, lo primero que hizo es voy solo y reviento al PRO para disciplinar al PRO en todos lados. Fue solo, y eso hace que el PRO se arrodille en la provincia de Buenos Aires con tal de meter 3 diputaditos. Y es lo que está pasando. El frente se llama La Libertad Avanza, el primer candidato va a ser La Libertad Avanza, el PRO en la provincia de Buenos Aires desaparece. En otros lugares, por ejemplo, en Corrientes, confronta con el gobernador. Y nada, le pide tanto que el gobernador dijo, hace la suya y lo desafía. Pero hay lugar, lo mismo va a pasar en Córdoba, por ejemplo, que va a confrontar con el peronismo, sea quien sea, y es una elección pero muy importante la de Córdoba, porque si el gobierno, en Córdoba creo que Milei sacó 60, 70% en el balotaje. Si compite, y en principio hay 3 o 4 sectores, pero básicamente la competencia va a ser entre La Libertad Avanza y el peronismo. Si el peronismo, el que gobierna Córdoba, va con un candidato débil, probablemente gane La Libertad Avanza. ¿Cuánto? Es decir, gane por cuánto. ¿Cuántos votos va a sacar? Y eso define mucho del voto nacional. Y después, en otros lugares, por ejemplo en Mendoza o en Chaco, va con el gobernador. Todavía no es seguro, pero da la impresión de que Mendoza va a ir con Cornejo. Van a hacer un frente libertario ahí en Mendoza, y en Mendoza van a arrasar, van a sacar, no sé, van a sacar más del 50% seguro. Entonces vos decís, en cada lugar los libertarios hacen alianzas, rompen, etcétera, y me parece que hay que seguir esta historia en detalle. A nivel internacional hay 2 o 3 temas que a mí me importaron mucho. Uno, que Trump está repodrido de Putin, y le dijo, tenés 50 días y no te subo 100% los aranceles, en un juego que hace Trump con los aranceles que yo nunca lo vi, y la mayoría de los economistas dicen, este tipo está loco, este tipo va a hacerle un daño espectacular a Estados Unidos, pero bueno, sube 30%, baja 20%, mete 50%, depende del país, depende del área, a veces por razones económicas, a veces por razones de presión en términos de qué quiere Trump que haga el otro, pero eso aparece como un elemento importante en este momento en el panorama internacional. Después hay una historia que es desgarradora, que es la de Roberto Saviano. Roberto Saviano es un periodista italiano que hace unos 20 años escribió un libro excepcional. En aquel momento yo lo leí, sobre la mafia italiana, que se llama Gomorra.
Y ayer, condenaron a algunos de los mafiosos sobre los cuales él escribió. Y el tipo estaba en el tribunal. Y vos ves la foto del tipo agarrándose la cara y llorando desconsoladamente. Varios minutos. Sí, todos lo miran y... Era una cosa increíble, diciendo, yo no gané nada. A mí me arruinaron la vida. Yo hace 20 años que vivo con guardaespaldas. Hace 20 años que no puedo... Mi vida se perdió por ese libro que escribí. Y yo, ¿sabés qué pensaba? Periodismo que arriesga no es el periodismo político. También en algunos lugares tiene sus riesgos, pero uno piensa, los periodistas que investigan a los narcos en México, los periodistas que investigan a la mafia en Italia, pensaba muchas veces en Gustavo, que Gustavo cuando ve las quejas del periodismo político dice, no me rompan las pelotas. Él metiéndose con las barras bravas y diciendo, a ver, eso de verdad corre riesgo y no me quejo, elegí yo, o sea, si ustedes los putean, bánquensela porque es lo que ustedes eligieron, ojalá esté escuchando. Pero no creo porque él siempre los empieza a escuchar y dice, no, me fui porque... Escucha música. Me tuve que ir porque la verdad... AC/DC. Me fui a un programa donde den noticias. Me enganché con una nota. Entra siempre y te tira, no, tuve que cambiar. Bueno, es como el Grinch. El hijo de puta. Y yo miro y sonrío como diciendo, no importa, no dijiste nada. Bueno, claro, obvio. Y lo último que me parece importante, estamos siguiendo la historia de la cacería de inmigrantes marroquíes en Torre Pacheco, en España. No sé si ustedes escucharon lo que nosotros contamos en el día de ayer, que era realmente muy dramático, porque hay una historia en la cual 3 jóvenes golpean brutalmente en Torre Pacheco, en Murcia, a un señor de muchos años, tal vez mi edad, tal vez un poco más. Y entonces en las redes empiezan a decir que son los marroquíes, empiezan a dar datos falsos sobre quiénes fueron, direcciones de las personas que no hicieron lo que les tocó de hacer, difunden todo esto a la ultraderecha, difunden un comunicado del municipio diciendo que fueron los marroquíes, que no existió, y después empiezan a convocar a ir a tomar represalias contra los marroquíes. Todo es una locura porque, a ver, suponiendo que las personas que le pegaron fueran marroquíes, eso no quiere decir que todos los marroquíes le pegaron. Salir a golpear, y entonces aparecen en el pueblo jóvenes vestidos de negro, muchos de ellos encapuchados o con cascos de motociclistas, con palos y machetes a buscar en el barrio marroquí, que es el 30% de la población, son en general campesinos, a buscarlos para pegarles a habitantes de la ciudad. Una cosa pero muy loca, porque si vos ves, si 3 marroquíes le pegaron a un anciano, esos 3 tienen que estar en cana. No quiere decir que sean los marroquíes. Ni siquiera son marroquíes, son españoles cuyos padres nacieron en Marruecos. Y hay una nota muy interesante que publica hoy La Nación, de Ricardo González, donde cuenta lo siguiente, miren. Dice, el incidente que desencadenó el conflicto fue la brutal paliza que 3 jóvenes propinaron a un adulto mayor de la localidad de Murcia. Los hechos todavía no se han esclarecido, pero según fuentes policiales parece que al menos uno de los chicos era de origen marroquí y que la acción formaría parte de algún tipo de reto nacido de las redes sociales. Puesto que los agresores no le sustrajeron ningún objeto a la víctima, no parece que este sea un caso de delincuencia común. En las horas siguientes empezaron a circular en las redes sociales un comunicado falso del ayuntamiento en el que se culpaba a los migrantes, entre comillas, así como videos falsos de la agresión, sobre todo en perfiles de extrema derecha, en los que se llamaba a ir a cazar a los inmigrantes de Torre Pacheco. Grupos de extremistas de toda España se dirigieron a los barrios periféricos de la ciudad de Murcia, donde se desencadenaron batallas campales con los jóvenes locales descendientes de inmigrantes. Escuchen esto. El incidente recuerda lo sucedido hace exactamente un año en Gran Bretaña, cuando turbas racistas también se organizaron para linchar de forma indiscriminada a personas migrantes en una veintena de ciudades del país. En aquella ocasión, el desencadenante fue el apuñalamiento de 3 niñas en Southport, que perfiles de extrema derecha atribuyeron a un refugiado musulmán. Días después se supo que era mentira y que el responsable era un joven ciudadano británico, hijo de migrantes cristianos de Ruanda. O sea, fueron a matar no a la persona equivocada, sino a la gente de la etnia equivocada. El año pasado, también en España, estuvo cerca de un estallido después de que las fake news atribuyeron a un migrante el apuñalamiento de un niño de 11 años en la provincia de Toledo.
El emprendedor y comunicador Mohamed Al-Amrani traza varios paralelismos en todos estos casos. Primero, hace falta un barrio donde se concentre pobreza crónica, mejor si está estigmatizado, olvidado, con equipamiento al límite y escuelas donde la segregación sea la norma. Luego haría falta algo que lo encienda todo, entonces es cuando aparecen los de siempre. Harán una trampa discursiva y mezclarán la precariedad y el miedo para trasladarlo a un conflicto racial. Eso es exactamente lo que hacen, es decir, pasa algo, hay alguien golpeado de, ponele, blanco, por decirlo de alguna manera, o español de toda la vida, o inglés de toda la vida, o un nene, mejor si es un nene, aparece alguien que parece que es un migrante, le echa la culpa a todos los inmigrantes, y no importa si es un migrante de una etnia, si es de otra etnia, si es de un barrio, si lo hizo un migrante o no lo hizo un migrante, y llaman a cazar inmigrantes para tratar de compensar el supuesto crimen. Vos ves eso y ves eso repetido y ves las redes sociales operando y la ultraderecha operando ahí y nada, y te preguntás a dónde va eso. De nuevo, ayer nosotros decíamos, es muy difícil decir todo esto termina en una cosa terrible, pero todo esto se va degradando y se va repitiendo el mecanismo de una manera muy impresionante. Yo estaba pensando que Trump gana su primera elección con una campaña fake en las redes donde atribuía, cuando decía que en una pizzería se violaban y abusaban niños, y que eso lo manejaban los demócratas. Una pizzería de Washington donde entró gente armada a tratar de liberar a los niños y encontró tomate, mozzarella, harina, porque era una pizzería, no se violaba a ningún niño. De hecho, la primera fake news también mundialmente conocida es de esa misma campaña al principio, cuando tiene que salir Obama a decir que es estadounidense. Claro, y todo está metido ahí, inmigrantes, violadores de niños, etcétera, y todo es mentira, y todo se usa para campaña electoral, etcétera, etcétera, etcétera. 8:41 minutos de la mañana en toda la República Argentina. Ahí lo había Gustavo. ¿Habrá escuchado, Gustavo, lo que dije? Pues dije que era muy valiente y que cuando se quejaba contra nosotros, porque nos quejábamos de las agresiones políticas, se burlaba, pero dije, no debe estar escuchando porque él siempre cambia de radio cuando escucharon esta, me tuve que ir, no sé dónde. Porque no cumplimos sus expectativas. A mí también me indigna. No cumplimos sus expectativas. Vos sabés que es algo que me tortura, no cumplir las expectativas de Gustavo. Pero de verdad lo digo, no lo estoy ironizando. 8:42 minutos de la mañana. Hablando al aire, ahora respondiendo por ahí afuera. Momento, ahí lo veo. Momento de, no, pero él usa este momento para conversar con la chica de producción. Le gusta dar consejos, hablar con ellas y qué sé yo. Entonces no se está escuchando. Pero él lo vive mucho más tranquilo. Cambió, dice que cambió. Claro, obvio. es clásico. ¿Cuándo cambió? Queremos saber. ¿En qué momento cambió? Nunca nos escucha. O sea, antes de la columna de Jairo cambió. Es un hijo de puta. No. Vos estás muy pendiente de las expectativas de Gustavo, y Gustavo, cuando vos le preguntás si vio el Chelsea, dice, no, el primer tiempo estabas viendo a Ferro. Claro. No estás pensando en tus expectativas. Después vamos a discutirlo públicamente con Gustavo. Dale. ¿Por qué cambia cuando nosotros estamos